Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabiola Melchor Martínez, soy maestra en Ciencias de la Salud y el tema que vamos a ver es tipos, escalas de medición, instrumentos de variables. Una variable puede definirse como aquellos atributos o características de los eventos, de las personas o de los grupos de estudio que cambian de una persona a otra, de un tiempo a otro en una misma persona y que por lo tanto pueden tomar diversos valores. La clasificación de los tipos de variables puede darse por diversos factores. Uno de ellos es de acuerdo con la relación que guardan unas con otras en el contexto de la hipótesis que se evalúa. En este sentido, tenemos variables independientes y variables dependientes. La variable independiente es toda aquella que causa, explica, condiciona, determina o cambia la variable efecto. Podríamos llamarle también la expresión de la respuesta. En el contexto epidemiológico, la variable dependiente usualmente es la enfermedad y la variable independiente son todos aquellos factores que determinan la aparición, la magnitud y la distribución de dicha enfermedad. Si nosotros vemos la capacidad o el nivel con la que nos permiten medir los objetos o atributos, tenemos variables cuantitativas y variables cualitativas. Las variables cuantitativas son llamadas así porque su magnitud puede ser medida en términos numéricos, es decir, los valores de los fenómenos que se encuentran distribuidos a lo largo de una escala. En este sentido, las tenemos de dos tipos, y son las continuas y las discretas. Las continuas es porque pueden ser subdivididas de forma infinita, por ejemplo, talla, que tenemos metros, centímetros, milímetros, y discretas, porque toman un número finito de valores, es decir, que no puede ser fraccionado. Por ejemplo, no podemos decir tiene 2,5 hijos. Se dice tienen 2 hijos o tienen 3 hijos. Y las variables cualitativas son aquellas que no pueden ser medidas en términos de la cantidad de la propiedad presente. Solamente se determina por la presencia o no de ella. Por ejemplo, el estado civil, la ocupación o la religión. Para medir este tipo de variables contamos con escalas. Para medir a las variables cualitativas tenemos escalas cualitativas y estas son la nominal y la ordinal. La nominal se llama así porque las observaciones pueden clasificarse en categorías diferentes con base a la presencia o ausencia de cierta cualidad. Por ejemplo, el género, el estado civil, la exposición o no a un factor. Si tenemos dos categorías, les llamamos dicotómicas. Y en esta el ejemplo puede ser cuando se pregunta sobre una enfermedad. Como tiene osteoporosis, contestarían sí o no. Tiene diabetes, sí o no. Y las politómicas, que son más de dos categorías, como el estado civil, que podemos encontrar el soltero, casado, viudo, divorciado. Y la escala ordinal. En esta las observaciones se clasifican y se ordenan por categorías según el grado en que los objetos posean una determinada característica. Por ejemplo, el clima, que decimos es frío, es templado, está nublado, es lluvioso. O la escolaridad. Dentro de las escalas cuantitativas tenemos la de intervalo y la de proporción. La de intervalo se llama así porque además de poder ordenarse por categorías, se puede medir la magnitud de la distancia relativa entre estas categorías. Esto quiere decir que la distancia numérica representa una distancia igual con respecto a la propiedad que se está midiendo. Por ejemplo, la temperatura. Aquí consideramos que la referencia cero es arbitrario, por lo que no proporciona información sobre la magnitud absoluta del atributo. Por ejemplo, el 0 grados no significa que no haya temperatura, sino que es la temperatura de congelamiento. Entonces podemos medir de 0 a 10, de 0 a 20, de 0 a 30. Este 0 es arbitrario, pero la distancia que hay entre 10 a 20 grados es la misma. Y la escala de proporción o de razón se llama así porque esta sí indica que el atributo está ausente
y que la relación entre dos números de la escala es igual a la existente entre las características de los objetos medidos. En esta sí consideramos el cero como parte de la escala. Por ejemplo, en el peso, que tenemos que de 0 a 5, esos 5 kilos son los mismos para una observación que para otra observación. Para poder medir las variables, utilizamos instrumentos de medición. Aquí tenemos que hacer una referencia clara al hablar de instrumento, de método y de técnica. Un instrumento es el mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y registrar la información. Y en esto vamos a encontrar una cantidad de ejemplos como formularios, pruebas psicológicas, escalas de opinión. El método, tal cual, es el medio a través del cual se establece la relación entre el investigador y el consultado. Y la técnica son todas las reglas y los procedimientos que van a permitir al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de investigación. Para poder desarrollar un instrumento tenemos que tomar en cuenta las fuentes de información. Y estas las tenemos primarias y secundarias. Las fuentes de información primarias son aquellas en las que obtenemos la información por medio de contacto directo con el sujeto de estudio. Y aquí vamos a tener técnicas como la entrevista y el cuestionario. Y las fuentes secundarias son tal cual porque la información que obtenemos la tenemos de manera indirecta, como cuando nosotros vamos a revisar historias clínicas, expedientes, censos, estadísticas. Una vez que nosotros determinamos cuál es el instrumento que vamos a utilizar, podemos diferenciar o vamos a tener una idea más clara sobre qué utilizar si tomamos en cuenta lo siguiente. Las encuestas, tenemos la entrevista y tenemos el cuestionario, y en la entrevista es aquella en la que tenemos respuestas verbales y se requiere de un entrevistador, y el cuestionario. Las respuestas son dadas por escrito y no necesitamos un entrevistador. Estas pueden ser autoaplicables. Y las entrevistas, dependiendo de cómo están organizadas, las podemos dividir en estructurada, semiestructurada y no estructurada. En la estructurada es un documento completamente rígido, es un guión secuenciado y dirigido. Aquí el sujeto de investigación solo podrá afirmar, negar o responder una respuesta concreta y exacta, y no podemos desviarnos de este guión. En la semiestructurada solamente contamos con un guión temático, pero nuestro informante va a poder matizar sus opiniones, va a poder incluso sacar temas nuevos y desviarse de nuestro guión. Con este tipo de respuestas, el investigador va a poder relacionar un tema con otro y podrá hacer nuevas preguntas. Y en la no estructurada es una entrevista completamente abierta. Se considera que es a profundidad, donde el contenido y el orden está por completo en las manos del entrevistador. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar una sobre otra? Bueno, en la entrevista es más fácil para el entrevistado dar una respuesta, es adaptable y susceptible de aplicarse a cualquier persona, incluso los que no saben leer ni escribir, entonces es una ventaja sobre el cuestionario. Y también puede orientarnos hacia posibles hipótesis y variantes cuando se exploran áreas nuevas, a diferencia del cuestionario, que ya es un guión estructurado. Y bueno, dentro de las ventajas pueden ser un poco más costosas que un cuestionario autoaplicado. Se requiere de mayor tiempo en una entrevista que en un cuestionario. Y también puede ser difícil obtener información confidencial en una entrevista a comparación de un cuestionario.
¿Qué debemos considerar antes de desarrollar un instrumento? Bueno, que es un proceso laborioso que puede llevar meses antes de obtenerse una versión que satisfaga las necesidades de la investigación, que frecuentemente se utilizan los instrumentos que ya han probado su utilidad. ¿Y cuándo justificamos diseñar un nuevo instrumento? Pues bueno, cuando los instrumentos existentes ya han demostrado resultados poco satisfactorios, que son eficaces en medios diferentes a donde los queremos aplicar, o no hay uno adecuado para medir lo que pretendemos medir. En este sentido, además del diseño a considerar, es necesario evaluar la utilidad de este antes de su aplicación, es decir, su validez. ¿Cuáles son las características de un instrumento válido? Bueno, que sea sencillo, claro, entendible, viable y aceptado por los sujetos de estudio y por el investigador, y a esto se le denomina viabilidad. Que las mediciones que nosotros tengamos con este instrumento sean libres de errores, y a esto le llamamos fiabilidad, y que mida todo aquello por lo que fue diseñado para medir, y a eso se le llama validez, y que pueda medir los cambios en diferentes individuos a través del tiempo, o en un mismo individuo a través del tiempo, y esto se le llama sensibilidad al cambio. Volviendo a la viabilidad, bueno, aquí necesitamos parámetros como que el tiempo empleado sea adecuado, es decir, no es lo mismo hacer una entrevista que dure 10 minutos a una que dure media hora. Que las preguntas sean claras y entendibles a cualquier persona. Que podamos registrar con facilidad nuestras respuestas. Que la codificación sea sencilla para el momento del vaciado de los instrumentos, y que podamos hacer una interpretación de resultados previa, muy somera. Esta característica se estudia mediante un estudio piloto y usualmente son grupos pequeños de 30 o menos sujetos. Y todos los resultados que obtengamos de esta prueba pues van a ser utilizadas para modificar el instrumento. Por ejemplo, en instrumentos que midan la satisfacción del usuario de los servicios de salud. Entonces, requeriríamos de una encuesta que no sea muy larga, que pueda ser fácilmente aplicable a todos los usuarios que vayan saliendo de los servicios, que no les lleve más allá de 20 minutos, que sea clara, que sea entendible, que tengamos un registro en categorías de adecuado, inadecuado, suficiente, ineficiente, que nos ayude a la codificación y que esto nos dé una interpretación de cómo se están utilizando los servicios de salud, por citar un ejemplo. La fiabilidad. Como lo comentábamos, esta es que la medición que haga el instrumento esté libre de sesgos, tanto aleatorios como sistemáticos. Recordemos que el sesgo aleatorio es aquel que se hace al azar y que es más fácilmente controlable y analizado que el sistemático. El sistemático es cuando el error es continuo, constante por alguna razón. Por ejemplo, que nuestro entrevistador o encuestador punte a la baja los atributos por alguna razón per se del encuestador. Entonces esto nos va a hacer un sesgo sistemático hacia la baja que debemos saber identificar y posteriormente controlar. Si nosotros no lo identificamos, esto va a sesgar las respuestas y los resultados del análisis de ese instrumento. Muy bien, ¿cuáles son las dimensiones de la fiabilidad? Bueno, la consistencia interna, y esta se refiere a que haya coherencia entre los componentes del instrumento.
Por ejemplo, si tenemos un instrumento que mide salud física y salud mental, pues qué bueno que los componentes de la salud mental sean consistentes entre sí y los de la salud física sean consistentes entre sí. Estos parámetros se miden a través de un índice de correlación, en este caso un ejemplo es el alfa de Cronbach. La fiabilidad del test o retest, que es el prueba o reprueba, o la repetibilidad, que como su nombre lo indica, es que la aplicación de ese cuestionario pueda darse a la misma población en 2 ocasiones diferentes en el tiempo y que mida la estabilidad de las puntuaciones otorgadas por ese mismo evaluador en los mismos sujetos en momentos diferentes. Es decir, que pueda ser repetido y que los resultados sean estables. Y la fiabilidad interobservador, que es el grado de acuerdo que hay entre 2 o más evaluadores que valoran a los mismos sujetos con el mismo instrumento. En ambos casos, el análisis se realiza mediante el coeficiente de correlación intraclase para escalas de medición cuantitativa y mediante el índice de capa de Cohen para escalas de medición cualitativa. Validez. Aquí tenemos que tomar en cuenta 4 dimensiones que la validez, que son las siguientes: la validez lógica o aparente, y esto es nada más que el instrumento o el grado en que el instrumento parece que mide lo que se quiere medir, es que parezca, que nuestro cuestionario parezca un instrumento. La validez de contenido, que se refiere a que nuestro instrumento sea válido por su contenido, si el instrumento muestra todos los contenidos importantes o relevantes en el campo de estudio. La validez de constructo, y este es el grado en que nuestro instrumento va a reflejar la teoría del fenómeno que estamos estudiando o del concepto que estamos estudiando. En otras palabras, es la liga entre el instrumento y una hipótesis conceptual. Y la validez de criterio. Esta consiste en la comparación de un instrumento contra otro de referencia. Es, por ejemplo, cuando se compara contra un gold estándar o contra un instrumento ya establecido. El prototipo de este tipo de esta dimensión, mejor dicho, es el análisis de pruebas diagnósticas. En este tema, en la validez de una prueba diagnóstica, el objetivo es distinguir a los sujetos que tienen una enfermedad de los que no la tienen. Y esta se evalúa a través de la sensibilidad y de la especificidad. La sensibilidad de una prueba es la capacidad de clasificar correctamente a los que tienen la enfermedad, mientras la especificidad es la capacidad de la prueba de clasificar correctamente a los que no tienen la enfermedad. En este sentido, podemos decir que las pruebas más sensibles son aquellas que detectan a la mayoría de los sujetos enfermos. Y las pruebas más específicas son las que descartan a la mayoría de los sujetos sanos. La validez de una prueba diagnóstica se realiza mediante tablas de 2x2 que vemos en la característica verdadera, es decir, cuáles son los sujetos que tienen la enfermedad y los sujetos sin enfermedad y los resultados de la prueba en las filas. Y esto es que tengan un grado negativo. Entonces tenemos que aquellos sujetos que tienen un test o una prueba positiva y tienen la enfermedad, le llamaremos verdaderos positivos, y los sujetos que tienen una prueba negativa y no tienen la enfermedad serán nuestros verdaderos negativos,
Y aquellos resultados de la prueba positiva en sujetos que no tienen la enfermedad serán nuestros falsos positivos, y los resultados de la prueba negativo para un sujeto que sí tiene la enfermedad será nuestro falso negativo. El índice de sensibilidad se calcula dividiendo a los verdaderos positivos entre el total de enfermos, y la especificidad serán nuestros verdaderos negativos divididos entre el total de no enfermos. Cuando nosotros realizamos esos cálculos, ambos, tanto la sensibilidad como la especificidad, lo ideal es que se acerquen al 100 como valor. Sin embargo, se considera aceptable a partir del punto 80. Y recordemos que la sensibilidad y la especificidad tienen una relación inversamente proporcional, es decir, a mayor sensibilidad, menor especificidad, y a menor sensibilidad, mayor especificidad. Entonces, si tenemos una prueba de tamizaje, lo ideal es que tuviera una sensibilidad alta para que captara a la mayor parte o la mayor proporción de sujetos enfermos, para que posteriormente se les hiciera una prueba confirmatoria. Es decir, que la prueba confirmatoria sea altamente específica para poder descartar a todos los que no tienen la enfermedad. Asimismo, es importante deducir cuál es el valor predictivo positivo de una prueba y el valor predictivo negativo. El valor predictivo positivo es la proporción de sujetos con la enfermedad en el conjunto de individuos con resultado positivo de la prueba. O en otras palabras, la probabilidad de que el sujeto tenga la enfermedad dado que su prueba fue positiva. Y el valor predictivo negativo es la probabilidad del que el sujeto no tenga la enfermedad dado que su resultado fue negativo. El cálculo de estos dos índices también es por medio de una tabla de 2×2, y en este caso vamos a utilizar las filas para calcular. Entonces, el valor predictivo positivo de la prueba serán todos aquellos verdaderos positivos, o sea, los sujetos que tuvieron una prueba positiva y tienen la enfermedad, dividido entre el total de positivos. Y el valor predictivo negativo, o sea, el que no tienen la enfermedad con el resultado negativo de una prueba, entre el total de negativos. Asimismo, el valor global de la prueba es la precisión se ha clasificado correctamente por la prueba. Y este se calcula sumando los verdaderos positivos más los verdaderos negativos entre el total de sujetos que se realizaron la prueba. Los valores predictivos, tanto los positivos como los negativos, son índices que dependen de la prevalencia de la enfermedad. Entonces tenemos que a mayor prevalencia tendremos un valor predictivo positivo mayor, y a menor prevalencia tendremos un valor predictivo positivo menor, y con respecto a la especificidad, a mayor especificidad de una prueba tendremos un valor predictivo positivo mayor. Les presento las siguientes referencias por si ustedes quieren seguir indagando y consultando sobre el tema que realizamos el día de hoy, y les deseo a todos un muy buen día.